Ahora sí. Bueno, hoy no tengo la otra computadora que uso habitualmente para monitorear si está saliendo bien lo que estoy compartiendo. Entonces les pido por favor a los que tienen micrófono que si hay algún problema me avisen, por favor. Si hay algún problema con la presentación, con lo que escribo, si sale retrasado lo que está compartido, bueno, todas esas cosas me avisan. Carolina, llegaste tarde, Carolina. Avisamos que no, que lo vamos a pasar para el 21. Ahí, gracias por los que le avisan. Bueno, ahora sí, comenzamos la clase. Átomo de hidrógeno. Ya vimos el átomo de hidrógeno de acuerdo al modelo de Bohr. Ahora lo que queremos hacer es resolver la ecuación de Schrödinger que corresponde al átomo de hidrógeno. Bien, ¿qué ingredientes nuevos necesitamos que no hemos usado nunca hasta ahora? Nosotros trabajamos con potenciales en una dimensión y todos los potenciales que consideramos hasta ahora son constantes de a pedazos. Bueno, ahora vamos a tener una dependencia funcional con la coordenada del potencial. El potencial va a ser el potencial del átomo en Coulomb. El potencial depende solo de la coordenada R. Bueno, el potencial ya lo vimos cuando vimos el átomo de Bohr, es el mismo potencial porque es el potencial que vimos en física 3. Es la carga al cuadrado sobre 4pi epsilon 0 por R. Bien, este es el potencial. Uno lo puede escribir en coordenadas, eso es en coordenadas esféricas. Si lo escribimos en coordenadas cartesianas, me quedaría... Hola. Sí. Sí, ¿hay alguien que está hablando algo, está preguntando algo o está probando el micrófono? Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es el nuevo ingrediente? El potencial tiene una dependencia funcional y además estamos metiendo esto por un lado, que no lo hemos tratado hasta ahora, una dependencia funcional, y lo otro es que nos aparecen 3 coordenadas, o sea, vamos a estar ya directamente en 3 dimensiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación de Schrödinger en 3 dimensiones. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí, por favor, lo puede mutear. Disculpe. Sí, gracias. Bien, ¿cómo es la ecuación de Schrödinger en 3 dimensiones? Recuerden que la ecuación de Schrödinger tenía 3 términos y cada uno de esos términos tenía su asociación a la conservación de la energía. Teníamos el término con energía cinética, el término con energía potencial y el término de energía total. La energía es un escalar, así que la energía total en 3D va a seguir siendo la energía total, la energía potencial va a ser la energía potencial, la energía cinética va a ser la energía cinética. La diferencia es que la energía cinética depende de la velocidad y la velocidad en 3 dimensiones ahora es un vector que tiene 3 coordenadas. Entonces, la energía cinética, este es el término que nos va a cambiar. Es 1/2 de mv cuadrado y esto no es otra cosa que 1/2 de m bx cuadrado más bx cuadrado más bz cuadrado. Bien, y recuerden que el término de la bx, si lo escribimos en función de la cantidad de movimiento, bx, by, bz, multiplico y divido por la masa, esto es p cuadrado sobre 2m, así que esto es m
cuadrado de x cuadrado más m cuadrado de y cuadrado más m cuadrado de z cuadrado dividido, lo multiplico y divido por m la ecuación anterior, eso es todo. Y lo de arriba es p cuadrado, y p cuadrado no es otra cosa que h barra cuadrado, k cuadrado. Entonces, el k ahora es un vector, recuerden lo que vimos de óptica. En óptica indicaba la dirección en la que viaja la onda, acá es obviamente la dirección en la que viaja la partícula. ¿Y cómo obteníamos este k? Bueno, lo obteníamos haciendo una derivada segunda. ¿Sí? Recuerden que si tengo, por ejemplo, un coseno de kx, lo derivo una vez, me va a quedar un seno de kx por k, y si lo derivo dos veces, me va a quedar menos k cuadrado por el coseno de kx. Así que, para obtener esto, lo único que tenemos que modificar es lo siguiente. Recuerden, el menos para que me quede el signo adecuado, al derivar dos veces me sale un menos, y con ese menos de adelante lo cancelo. Entonces me va a quedar la derivada segunda con respecto a x dos veces, más la derivada segunda con respecto a y dos veces, más la derivada segunda con respecto a z dos veces. Esto me va a generar el kx cuadrado más ky cuadrado más kz cuadrado cuando lo aplique a la función de onda particular que me interese, ¿no? Esto es un operador. O sea, es algo que no tiene sentido, es algo que uno le ponga, o sea, una máquina hacer chorizo, pero tengo que poner adelante la carne. Así que tengo esta máquina, pero le tengo que poner una función adelante para que produzca algo. En este caso, una nueva función. Bien, entonces, la ecuación de Schrödinger, ese operador, o por lo menos la parte de las derivadas segundas, lo conocen, porque matemáticamente es cómodo trabajar con este operador, que es una forma simbólica de representar esto. Lo pienso como un vector que tiene estas coordenadas, que de nuevo tiene sentido cuando se lo aplico a una función de las coordenadas. Y al aplicarlo me da la coordenada x, la derivada de la función con respecto a x, bueno, etcétera. Ya vieron análisis 2. Y esta forma simbólica de operar es muy cómoda porque puedo aplicar las reglas habituales de, por ejemplo, el producto escalar y pensar este operador como el operador nabla al cuadrado, que era el laplaciano. Y esto va a ser derivar con respecto a x dos veces, más derivar con respecto a y dos veces, más derivar con respecto a z dos veces. Bien, este operador lo conocemos como el laplaciano. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es reemplazar la energía cinética, que la teníamos escrita en una dimensión, ya la tienen de antes, por esta expresión en 3D h barra cuadrado sobre 2m por el laplaciano, ahora aplicado a la función de onda, que va a depender de las coordenadas y del tiempo, más el potencial, que ahora depende de las coordenadas, pero solo de la coordenada radial. Fíjense, no le pongo el vector ahí porque estoy haciendo énfasis de que depende solo de la coordenada R, no de las tres coordenadas, o no del vector, sino solo del módulo del vector.
por psi de RT igual a E, la energía total por psi, perdón, la energía total que era I por la derivada con respecto al tiempo de psi de RT. Bien, esto es nuestra ecuación de Schrödinger en 3D. Bien, obviamente, como el potencial no depende del tiempo, vamos a poder escribir la ecuación de Schrödinger en 3 dimensiones independiente del tiempo. Bueno, esto igual que antes, planteamos psi de RT como una combinación o un producto de algo que depende solo de las coordenadas y una phi que depende del tiempo. Bueno, esta historia ya la hicimos, no la vamos a volver a hacer, simplemente les digo que queda lo que nos quedaba antes, o sea, la parte temporal uno la integra y le da E a la menos I E sobre H barra T, y la parte espacial tiene que cumplir la ecuación diferencial de Schrödinger independiente del tiempo. Bien, cuando derivamos con respecto al tiempo, ahí ya me queda E por E a la E por psi de R. Bien, y esta es la ecuación de Schrödinger en 3D independiente del tiempo. Bien, entonces, todo lo que hay que hacer es resolver esta ecuación diferencial poniendo como potencial el potencial de Coulomb. O sea, este va a ser igual a menos E cuadrado sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado. Perdón, R. Bien, ¿cómo se resuelve eso? Lo primero que tenemos que ver es el laplaciano, que ya lo escribimos arriba, es muy cómodo de escribir en coordenadas cartesianas. Es muy sencillo. Pero el potencial está en coordenadas esféricas, o sea, en coordenadas esféricas depende solo de R. En coordenadas cartesianas me queda horripilante. O sea, me quedan acopladas de una manera que va a ser imposible de separar las coordenadas X, Y, Z. Entonces, bueno, acá uno tiene una elección que es incómoda en cualquiera de los dos casos. Si trabajo en coordenadas cartesianas, el potencial me queda feito. Pero si me pongo el traje de coordenadas esféricas, el laplaciano es feo. ¿Por qué es feo el laplaciano en coordenadas esféricas? Porque en coordenadas curvilíneas, a ver, uno tiene el... Bueno, empecemos por las cartesianas. En coordenadas cartesianas uno tiene, yo estoy haciendo el gesto con los dedos y ustedes obviamente lo están viendo. Coordenadas cartesianas uno tiene los versores X, Y, Z, que no importa en qué lugar del espacio yo me ponga, el versor X, el versor Y y el versor Z apuntan siempre en la misma dirección.
Pero piensen en el sistema de versores en coordenadas esféricas, por ejemplo, y el versor radial apunta en una dirección si estoy en un punto y apunta en otra dirección si estoy en otro punto. Y lo mismo pasa con el versor en la dirección θ y lo mismo pasa con el versor en la dirección φ. Cada uno, si voy cambiando el punto de observación, va cambiando de dirección. Entonces, cuando derivo, tengo que tener en cuenta no solo cómo cambia la función, sino cómo cambia la dirección del versor en función de la coordenada. Y eso es un lío, por eso quedan tan feos los operadores, sea el operador Nabla o el laplaciano, gradiente o divergencia o laplaciano, depende de si estoy con funciones o con campos escalares o con campos vectoriales. Bueno, me va a cambiar de acuerdo al punto, va a quedar bastante feo. De hecho, les copio y pego acá el laplaciano en coordenadas esféricas. Bueno, ese que está ahí. Bueno, fíjense que no es la derivada segunda con respecto a R, la derivada segunda con respecto a θ y la derivada segunda con respecto a φ. Queda esa cosa fea. Bueno, por las dudas, recuerdo cuáles eran las coordenadas, porque a veces los matemáticos invierten el θ y el φ respecto a lo habitual en física. Y estos son mis ejes X y Z. Y este es el vector R, que tiene coordenada Z, coordenada X y coordenada Y. Bueno, en coordenadas esféricas, bueno, R es el módulo de R, no lo escribo. Este ángulo con respecto al eje Z es el que llamamos θ, y el ángulo que forma la proyección del vector en el plano XY con el eje X es el que llamamos φ. Bueno, este φ acá está escrito con la otra notación, este φ es lo mismo que este φ. Bien, esa es la forma en la que está el laplaciano escrito ahí con las coordenadas esféricas. Bueno, entonces, juntemos todo. Me queda menos h barra cuadrado sobre 2m. Por el laplaciano, que es 1 sobre r cuadrado, por la derivada con respecto a r, por r cuadrado, por la derivada con respecto a r. De la función de onda, psi de r, θ y φ, de las tres coordenadas, más 1 sobre r cuadrado por 1 sobre seno de θ por la derivada con respecto a θ de seno de θ por la derivada con respecto a θ de psi de r, θ, φ, más, ahora me falta la parte de la coordenada φ del laplaciano, 1 sobre r cuadrado por 1 sobre seno cuadrado de θ por la derivada segunda con respecto a φ dos veces de psi de r
tita, phi. Bueno, este es el primer término. Más el potencial, que no lo escribo para ahorrar tinta, de R por psi de R tita phi igual a E por psi de R tita phi. Bueno, esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver. ¿Por qué escribimos el laplaciano de esta manera horrible? Porque el potencial depende solo de la coordenada radial. Entonces, va a ser cómodo, escrito de esa manera, en coordenadas esféricas, va a ser posible separar variables, así como cuando teníamos mezcladas las coordenadas y el tiempo, y el potencial solo dependía de las coordenadas, iba a ser separable la ecuación diferencial cuando aprendemos separación de variables. Acá nos va a ocurrir lo mismo. Como el potencial depende solo de R, entonces la función de onda, que depende de R, tita y phi, asumimos que va a ser separable en un producto de tres funciones. Una que depende de R, otra que depende de tita y otra que depende de phi. Bueno, esto es lo que tenemos que resolver. Y esto es nuestro planteo planteamos separación de variables. Bien. Bueno, a remangarse y a poner eso en la ecuación diferencial de arriba. Entonces, fíjense que las derivadas parciales se van a transformar ahora en derivadas totales. Y lo que no dependa de la coordenada particular va a salir fuera de la derivada. Así que eso es copiar y pegar. Menos h barra cuadrado sobre 2m. Abrimos la llave. 1 sobre r cuadrado. Me salió fuera el t de tita y el f de phi, porque el operador no opera sobre esas coordenadas. Por la derivada segunda, perdón, la derivada con respecto a r, que ahora, perdón, la vamos a escribir como derivadas totales, de r cuadrado por la derivada con respecto a r de r más 1 sobre r cuadrado, el seno de tita queda. Acá van a salir fuera las que no dependan de tita, o sea, r y f, por la derivada con respecto a tita de seno de tita, por la derivada parcial, la derivada total ahora con respecto a tita de t de tita, más, bueno, acá salen afuera r de r y t de tita sobre r cuadrado seno cuadrado de tita, por la derivada segunda con respecto a phi dos veces de f de phi. Cerramos llave, más, bueno, más no, voy a poner igual, y paso del otro lado restando el potencial, y me queda E menos B por R, T y F. Bueno, si cometo algún error, me lo dicen, porque copiando y pegando tantas cosas, a veces uno se come un cuadrado, una R, alguna cosa así. Acá le falta un cuadrado a este.
Bien. Ok, tenemos esto. Bueno, y recuerden cuál era el espíritu de separación de variables. Era poder agrupar todo esto de manera tal que me haya términos que dependan de una única variable. Bueno, entonces fíjense que si divido todo, voy a escribir en color azul, agarro todo esto, toda la ecuación, y la divido por R T de tita, y F de phi. Bueno, fíjense que en cada uno de los términos se me van a simplificar las que no tienen la dependencia o las que tienen dependencia funcional que no corresponde con la derivada. Y eso es bueno. Bueno, ese truco lo hicimos también cuando hicimos en una dimensión. Por ahí no se dieron cuenta, pero lo hicimos. Y multiplico para que el término que tiene phi dependa solo de phi, multiplico por r cuadrado seno de tita. Así se me va la dependencia de, fíjense el término que tiene phi, ahí se me va a ir toda la dependencia de lo que no sea phi. Entonces ya tengo un término que va a depender exclusivamente de phi. Bueno, escribamos entonces lo que me queda cuando hago ese choclerío. Y me va a quedar lo siguiente. Bueno, puedo agregar, a ver, para sacarme también de encima el h barra cuadrado sobre 2m, multiplico también por menos eso por al revés, por la inversa de lo que tengo adelante, 2m sobre h barra cuadrado. Bien, y entonces me queda. El primer término me va a quedar seno cuadrado de tita. Me va a quedar seno cuadrado de tita. El r cuadrado se me fue. Por 1 sobre r de r, que sé que no se cancela. El t y el phi se cancelan. Por la derivada con respecto a r de r cuadrado, derivada con respecto a r de r. Más, segundo término. El único que sobrevive es el seno de tita. Sobre el t de tita. Por la derivada con respecto a tita de seno de tita por la derivada de t de tita con respecto a tita más, y en el último término del laplaciano, ahí sí me queda solo la dependencia con phi, f de phi por la derivada segunda con respecto a phi dos veces de f de phi, y eso es igual, digo acá abajo, a bueno, no, creo que me entra, así que lo escribo ahí al costado. Me queda menos 2m r cuadrado seno de tita sobre h barra cuadrado
por E menos B. Bueno, llegamos a esto. ¿No le falta el cuadrado del seno? Me falta el cuadrado del seno, gracias. Bien. Qué bueno que hablen, que yo sepa que hay alguien ahí, porque no tengo el otro monitoreo de la computadora, así que no sé si se perdió la comunicación. Bien, perfecto. Bueno. Ahora, recuerden el objetivo de la separación de variables. Todos los términos dependen de R, de tita, de phi, pero el único que tiene exclusividad con una sola de las variables es este. Esto solo es una función de phi. Entonces, si despejo eso igual a todo lo demás, yo tengo la posibilidad de copiarlo, a ver si puedo. Entonces, haríamos la derivada 1 sobre f de phi por la derivada segunda de f con respecto a phi dos veces. Esto es igual a, bueno, este era un cuadrado. Bueno, lo pasamos, este término queda igual, paso lo que tenía delante. Bien, lo que tenía delante lo paso del otro lado restando. Bien, entonces, ahora sí. Esto es solo una función que depende de la coordenada phi, y todo esto es una función que no sé, ni tengo la más remota idea de lo que puede llegar a ser, pero sé que depende solo de tita y de R. Por lo tanto, si esas dos funciones, una depende de phi y otra de tita y R, son iguales siempre, en todo momento, para cualquier valor de tita, R y phi, ¿qué tiene que pasar? Ahí sí me contestan ustedes, de manera amable. ¿Qué tiene que pasar para que...? ¿Cómo? Igual, ¿no? Tienen que ser siempre iguales. Para que sean siempre iguales, dos funciones que dependen de variables distintas, ¿qué tiene que ocurrir? Tienen que ser iguales las variables, o todo depende de una variable. Ahí está, ahí pusieron todos por el chat, tienen que ser iguales a una constante. Gracias, Gabriel, Ezequiel y Diego. Tienen que ser esto igual a esto, igual a una constante. A esa constante la vamos a llamar, por razones que van a ser obvias dentro de un ratito, m sub l cuadrado. Porque definiéndola de esa manera, ahora vamos a ver por qué, ml me va a quedar un número entero. Entonces, ¿qué me queda ahora? La primera ecuación diferencial me queda 1 sobre f de phi por la derivada de f de phi con respecto a phi dos veces igual a menos ml cuadrado. Esta es la primera ecuación diferencial. Después me queda la otra, g de tita r igual a menos ml cuadrado. Pero esta la postergo. Esta última.
esta que tengo escrita ahí, la que está recuadrada con 1, se resuelve inmediatamente, así que resolvamos, se integra inmediatamente. Así que hagámoslo ya mismo. Bueno, tengo que buscar una función que derivada 2 veces, esta historia ya la conocen bien, que derivada 2 veces me vuelva a quedar la misma función multiplicada por un número. En este caso, un número negativo. Después, uno no sabe a priori que ese número tiene que ser negativo. Después ahora vamos a discutir un poquito por qué tiene que ser negativo. Bien, ¿qué solución es? Obviamente una armónica o una exponencial compleja. Si el número hubiera sido positivo, me daba una exponencial real. ¿Sí? Pero como es negativo, estamos asumiendo que es negativo, me queda una exponencial compleja. Entonces, f de phi es igual a e a la i m l phi. Fíjense que derivo 2 veces eso, me baja un IML 2 veces, el I cuadrado me queda menos 1, así que cumple la ecuación diferencial. Bueno, el ML puede ser positivo o negativo, por lo tanto esto puede tener perdón, mi problema de lenguaje virtual, que no estoy hablando de una cosa y me distraigo. Bien, entonces, este ML puede ser tanto positivo o negativo, así que ahí tengo las dos opciones que me dan toda la gama de posibilidades de solución. Fíjense qué hubiera pasado si hubiéramos elegido una constante positiva en lugar de menos ml cuadrado, que es negativa. Si hubiera sido positivo nos hubieran quedado exponenciales reales, pero exponenciales reales divergen cuando phi tiende a infinito, y phi lo puedo hacer dar tantas vueltas como quiero, para un lado o para el otro. Así que no podría ser aceptable una solución que tuviera un ml, bueno, perdón, una constante que elegimos menos ml cuadrado como positiva. Tiene que ser necesariamente negativa. Por eso por esa manera de forzarla. Y además, con la variable phi, como es una variable angular, una cosa que tiene que ocurrir es que si vuelvo a la misma posición, eso no lo habíamos usado nunca, que la función de onda sea monovaluada, quiere decir que si vuelvo a estar en el mismo punto, la función me tiene que dar lo mismo. O sea que esto evaluado en, lo voy a escribir, f evaluado en phi más un número arbitrario de vueltas, o una vuelta más, no importa. En phi más 2pi tiene que ser igual a f evaluado en phi. No importa en qué phi esté, si me corro una vuelta, tiene que volver a dar lo mismo. Entonces, fíjense que esto me da e a la IML phi por e a la IML 2pi igual a e a la IML phi. Y esto necesariamente se cumple si e a la IML por 2pi es igual a 1. Este se me cancela con este. Y la exponencial compleja, que son senos y cosenos, vale 1 si ml es entero, ¿no? Porque está multiplicado por 2pi. Así que esto... Mira esto que está ahí. Entonces ya tenemos la solución de la parte angular en phi, y es esta. Es cualquier función que sea e a la IML phi con ml entero. Bueno, o cualquier combinación de esas, ¿no? Porque ustedes saben que es una ecuación lineal y homogénea, por lo tanto cualquier combinación de soluciones es solución. Bien, entonces tenemos una parte resuelta. Ahora vamos a esta. La parte que depende de θ y de R.
Bien, eso lo voy a escribir de la siguiente forma. Recuerden que ahí tengo el ml. Eso igual a ml me va a quedar así. A ver, la voy a copiar para no hacer. Bueno, me queda toda esa expresión, que era lo que estaba del otro lado, igual, habíamos dicho que todo eso era igual a menos ml cuadrado. Bueno, ahora tenemos que lograr separar la dependencia con R y con θ. Bueno, pero fíjense que si divido por seno cuadrado de θ, el primer y segundo término me desaparece la dependencia con θ. Así que listo, esa es la manera de hacerlo. Entonces, divido por seno de θ, perdón, seno cuadrado de θ, y entonces me va a quedar, lo reagrupo, paso el ml para este lado, ml cuadrado dividido seno cuadrado de θ, lo junto con el otro término que va a depender de θ, 1 sobre seno de θ por t de θ por la derivada con respecto a θ de seno de θ por la derivada de t de θ con respecto a θ, y esto es igual, bueno, a esto que está acá adelante, que lo paso para el otro lado. Bien, pero le cambiamos el signo porque lo estamos pasando para el otro lado, y además habíamos dividido por el seno cuadrado de θ, así que este lo quito y le pongo un 1, y este lo quitamos y le pongo un 1. Bueno, el 1 acá no hace falta. Bien, me queda eso. Entonces fíjense que lo que está a la izquierda depende solo de θ, lo que está a la derecha depende solo de R. Y de nuevo, ese es el objetivo del método de separación de variables. Así que esto lo vamos a llamar, qué sé yo, h de θ, y esto lo vamos a llamar j de R. Para que sean iguales, tiene que ser una constante, y esa constante, bueno, uno después descubre que es un producto de dos números naturales consecutivos, así que le vamos a poner L por L más 1. A priori uno no sabe, le pone una constante y después descubre la cuestión de que es un producto de dos números constantes, de dos números naturales consecutivos. Bueno, pero como ya sabemos esa información, lo pongo ahí de entrada para ahorrar tiempo. Entonces, me van a quedar dos ecuaciones diferenciales. La primera es m L cuadrado sobre seno cuadrado de θ menos. Bueno, puedo ahorrar tiempo si copio y pego, ¿no? Así que voy a hacerlo. Una es que esto sea igual a L por L más 1. Esta es mi segunda ecuación diferencial desacoplada. Y la tercera es que lo que está allá
esto sea igual a L por L más 1. Y esta es mi tercera ecuación diferencial desacoplada. Bueno, fíjense que ahora estas ecuaciones diferenciales son un poquito más sofisticadas que las anteriores. Entonces, ¿qué métodos de resolución de ecuaciones diferenciales conocen como para intentar resolver estas ecuaciones diferenciales? Bueno, lo que aprendieron en análisis 2. El método por excelencia, o uno de los métodos por excelencia, es plantear que la función es desarrollable en series. Entonces, meto la serie en esa ecuación diferencial, derivo. Derivar series es fácil porque el exponente, cada vez que derivo, me baja en 1. Si tengo una derivada segunda, me baja otra vez en 1. Y empiezo a tratar de empalmar para que las series que me quedaron sean iguales coeficientes a coeficientes, y de ahí obtengo las constantes que hacen que esa serie cumpla con la ecuación diferencial. Bueno, uno tendrá que encontrar, a ver, bueno, pero en tita, por ahí me conviene que la serie no sea series de tita, sino que sea serie de senos de tita o series de cosenos de tita. Bueno, y plantea eso y lo resuelve. Bueno, esa es la manera de resolver estas dos ecuaciones diferenciales. Bueno, o uno lo hace a pulmón, o se fija qué matemático francés ya lo hizo en los siglos pasados, y uno encuentra que la primera ecuación diferencial ya la resolvió Legendre, y los polinomios, o sea, esa serie que se corta en algún momento que resuelve esa ecuación diferencial, hay muchas posibles opciones, son los polinomios asociados de Legendre, y la que resuelve la segunda ecuación diferencial, la que está con el número 3 ahí, son los polinomios de Laguerre. Con algún agregado, uno tiene que plantear una solución asintótica para la 3, y al sobrante de la solución asintótica lo escribe como polinomios de Laguerre. Bueno, no vamos a hacer eso, pero sepan que, fíjense que la ecuación 2, uno la resuelve, y me va a depender de esas dos constantes, de quién es L, cuál es el numerito L y cuál es el número ML. Voy un poco más arriba, que no lo anoté explícitamente. Esta solución F depende de M sub L, así que lo voy a anotar así. Para cada M sub L tengo una solución distinta, ¿no? Para cada M sub L entero. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Para cada L y para cada M sub L que ponga ahí, obtengo soluciones distintas. Profe, Sí. ahí en en el chat pusieron de que creo que le falta el L al cuadrado. O sea, está así. El ML cuadrado, sí, muchas gracias. Buenísimo. Bien, como no estoy mirando el chat, en la otra compu no lo veo. Muchas gracias. Bueno, esto entonces será alguna constante, qué sé yo, B, que va a depender de esos números cuánticos. Bueno, ya adelanté que son números cuánticos, no lo quería decir y se me escapó. Por los polinomios de Legendre, P, L, M, L, que van a depender de esos dos numeritos, que son polinomios en cosenos de tita. Bueno, ¿cómo son esas funciones? Ahora después les muestro algunos ejemplos particulares. Y la otra ecuación diferencial va a depender de L, el número L que ponga ahí, pero además uno encuentra que no va a haber solución para cualquier energía, sino solo para algunas energías. Eso sale al plantear la ecuación, al tratar de resolver la ecuación diferencial, y solo obtiene ecuaciones para energías particulares, que las etiquetamos como E sub n, si no, no encuentra solución. Esas R sub nl, que dependen de R, bueno, son una constante, que la vamos a llamar A, que depende de N y depende de L, por E a la menos R sobre N por A sub 0. N es el número con el cual etiqueté las energías para los que tengo solución.
fíjense que son exponenciales negativas, por polinomios R sub A sub 0 a la L, por los polinomios de Laguerre que dependen de R sobre A sub 0. Bueno, estos son los polinomios asociados de Legendre. Y estos son los polinomios de Laguerre. Bien, y estas soluciones existen. Bueno, la 2, ¿sí? El número L es menor que el módulo, perdón, menor, mucho menor, no, menor o igual que el módulo de M sub L. Recuerden, M sub L es entero, pero L tiene que ser menor al módulo y además L solo puede ser un número natural o el 0. Y la 3 tiene solución si n es un número natural y n es mayor que L. Y además, A sub 0 es esta constante de la que me apareció ahí, es 4pi epsilon 0 sobre e cuadrado por h barra cuadrado sobre ml, perdón, sobre la masa m. Y esto no es otra cosa que el radio de Bohr. Y las energías permitidas, bueno, son 1/2 exactamente las energías de Bohr. E cuadrado sobre 4pi epsilon 0 al cuadrado por m sub l cuadrado sobre h barra cuadrado n cuadrado, o sea, menos 13,6 electronvolts sobre n cuadrado. Bien, entonces, resolvimos nuestra ecuación diferencial, nos quedó, vamos por pedazos. La parte angular en phi, esa que está ahí, la más simple, era la IML phi, con ML entero. Después, la parte angular en θ, esta cosa que está acá, donde los P sub LM son los polinomios de Legendre, y L y ML tienen que cumplir estas relaciones. Y la parte radial es esta, donde los L son los polinomios de Laguerre, y tienen que cumplir N y L estas relaciones, N natural y N mayor que L. Bueno, resolvimos nuestra ecuación diferencial y agarramos los últimos 2 pasos que son los más largos, ¿no? Del desarrollo en serie y la solución asintótica. Bien, entonces, a estos números N N, L y M sub L los vamos a llamar los números cuánticos. Fíjense que surgen, a ver, N es natural, L es natural con el 0 y ML es entero. Esa combinación de 3 números me va a dar una solución
a la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Es decir, encuentro una función de onda y por lo tanto si tomo el módulo al cuadrado, encuentro una distribución de probabilidad del electrón dentro del potencial del protón, o sea, dentro para el electrón en el átomo de hidrógeno. Entonces, una combinación particular de NL y ML me determina el estado del electrón. Cada conjunto posible de N, L y ML determina el estado del electrón. Cuando hablamos de estado del electrón, estamos diciendo su función de onda. Porque la función de onda caracteriza completamente el estado del electrón. Yo puedo calcular cómo evoluciona en el tiempo esa función de onda, simplemente multiplicarla por e a la menos i omega t. Y si tengo la función de onda, tengo su densidad de probabilidad. Entonces, un estado cuántico es, en el electrón, en el átomo de hidrógeno, es un valor posible de estos números cuánticos. Y lo otro interesante, ahora lo vamos a desglosar un poquito, es que a diferencia del modelo de Bohr, vamos a tener para cada nivel de energía, ahora inmediatamente lo vemos, para cada nivel de energía vamos a tener distintas posibilidades de L y ML. Es decir, vamos a tener una multiplicidad de estados para cada valor de energía. En Bohr teníamos una energía. Sabemos cuáles son. Y lo otro es que Bohr tuvo que plantear. Sí. Disculpe, ¿puede repetir lo último que dijo porque de la multiplicidad de estados? Porque justo se cortó el audio. Ok, bueno, igual ahora lo vemos con un poco más de detalle, pero lo que dije es que para cada energía voy a tener distintos valores de L y ML posibles y por lo tanto distintas funciones de onda del electrón, distintas distribuciones de probabilidad que corresponden a la misma energía. En cambio en Bohr tenía una energía, una órbita definida. Acá tengo una energía, muchas posibles funciones de onda que son correspondientes a la misma energía. O sea, muchas formas de acomodar al electrón en el mismo nivel de energía. Bien, eso es lo que había dicho. Y lo otro que me queda por decir, pero eso lo vamos a ver en detalle en la clase que viene, el miércoles, es que el L y el ML están asociados al impulso angular. No voy a abundar más en detalle ahora. Pero fíjense la diferencia. Bohr tuvo que plantear a priori que el impulso angular estaba cuantizado para poder obtener los valores de energía que eran consistentes con el espectro atómico del átomo de hidrógeno. Acá, en cambio, lo estamos obteniendo directamente de resolver la ecuación de Schrödinger. Nos sale la cuantización de la energía y nos va a salir también la cuantización del impulso angular. Bueno, pero el impulso angular lo dejamos para la clase que viene. Entonces, vamos a poner acá una tabla de N, L y ML. Bueno, N tiene que ser un número natural, eso salía de resolver la ecuación diferencial, así que empecemos por el primero, 1. Si N es 1, L, fíjense la condición que habíamos escrito, L tiene que ser menor que N, entonces L no le queda más chance que ser 0, porque L tenía que ser o natural o 0. Y ML tiene que ser menor o igual que L, en módulo. Así que la única opción para un número entero que sea su módulo menor o igual que L es que sea 0. Entonces, este es el primer estado que vamos a tener. Cuando N es 1, hay un único estado posible, que es L0 y ML0.
Pero si n es 2, ahora tengo dos opciones para L. Puede ser 0 o puede ser 1. Si es 0, no hay más alternativa para el ML que ser 0. Pero si L es 1, ahora el ML puede tomar tres valores distintos. Puede ser menos 1, o 0, o 1. Entonces, fíjense que si el n es 2, ahora, que va a corresponder a la energía del nivel 2 del átomo de Bohr, voy a tener dos posibles valores de L y voy a tener en total 4 estados posibles que son para cada L distintas opciones de ML. Si n es 3, bueno, puedo repetir los mismos valores de L, 0 y 1. Y para cada uno de estos los valores correspondientes posibles de M sub L. Pero además voy a poder tener un ML igual a, perdón, un L igual a 2. Y por lo tanto, un ML que puede ser menos 2, menos 1, 0, 1 o 2. Bueno, entonces fíjense, esto es lo que decía de la multiplicidad de estados. Con n igual a 1, o sea, el primer nivel de energía, voy a poder tener un estado posible. Pero cuando n sea igual a 2, voy a poder tener dos estados posibles. Perdón, 4 estados posibles. Y cuando n es 3, voy a poder tener 9 estados posibles. Bueno, y fíjense cómo esto ahí lo escribí para los niveles de energía. Bueno, va aumentando con n, es proporcional a n, bueno, es exactamente igual a n cuadrado. Y fíjense además la multiplicidad para cada valor de L. Acá tengo 3 estados para cada valor posible de L igual a 1. Y tengo 5 estados para un valor de L igual a 2. Bien, entonces, esto es cómodo representarlo en nuestro esquema que habíamos hecho para el modelo de Bohr de diagramas de energía, que vamos a reproducir acá. Pongo acá la energía en electronvolts. Nuestro cero estaba por acá arriba. Y por acá podemos poner al menos 13,6, que es nuestro n igual a 1. Eso no ha cambiado. Entonces, acá vamos a tener el nivel de energía 1. Voy a hacer un poquito más corto. 1. El nivel de energía 2 está a mitad de camino. Bueno, más o menos por acá. Pero ahora se me agregó una novedad. Y la voy a representar desplazando horizontalmente la línea. Voy a poner una línea acá y ahí estoy indicando que, de nuevo la voy a hacer más cortita.
Y ahí estaríamos indicando en esa forma de representarlo, en la primera columna voy a decir que el L vale 0. Y en la segunda columna voy a decir que el L vale 1. Entonces, esas dos líneas ahí representan dos niveles de energía correspondientes al nivel, perdón, el mismo nivel de energía correspondiente a n igual a 2, pero que corresponden a dos números cuánticos distintos, dos valores distintos de L, que van a corresponder a dos funciones de onda distintas. Y de hecho, este segundo tiene metidos ahí adentro, en el mismo valor de energía, tres valores posibles de M sub L. ML puede ser 1, ML puede ser 0 y ML puede ser menos 1. Necesitaría otra dimensión para dibujarlos, entonces una manera de hacerlo es dibujarlo así como lo estoy haciendo ahora. Marcando que ahí hay tres valores de M sub L, que lo pueden pensar como en una línea en profundidad, hacia atrás o hacia adelante de la hoja. Bueno, cuando voy al nivel 3, el nivel 3 andará por acá en energía. El N3 puede tener L0, L1 o L2. Y el L2, entonces lo voy a representar en otra columna separada de la anterior. Este tiene una multiplicidad 3, puedo tener ML 1, 0 o menos 1. Ya no escribo que es el ML, ustedes ya saben que es el ML. Y este va a tener una multiplicidad de 5. El ML puede ir de 2 a menos 2 recorriendo todos los números enteros. Bueno, y puedo ir con el ML, perdón, con el N igual a 4. Y acá voy a poder tener 4 valores posibles de L. 0, 1, 2 y 3. Bueno, cada uno con su multiplicidad de M sub L. 3 acá, 5 acá, 7 acá. Y esta última columna va a ser la correspondiente a L igual a 3. Bien. Bueno, y uno puede seguir yendo para arriba, pero esto es lo que sale de resolver la ecuación de Schrödinger. A diferencia de Bohr, fíjense, por ejemplo, en nivel 2, nos quedamos ahí, tengo 4 funciones de onda distintas, o sea, 4 distribuciones de probabilidad del electrón que van a dar la misma energía. O sea, la energía de 13,6, menos 13,6 electronvolts, dividido 2 al cuadrado. Bien, entonces, como antes, al número cuántico n, que va a ser el número cuántico principal, o así se lo llama, lo vamos a asociar a la energía. Bueno, ya lo vimos antes. Igual que en el modelo de Bohr, ahí no cambia absolutamente nada. L es el número cuántico orbital y va a estar asociado al módulo del impulso angular. Y M sub L va a ser el número cuántico azimutal y va a estar asociado a la orientación del impulso angular. O sea, a la componente Z del impulso angular.
Bien, y a los orbitales, a los distintos valores de L de los orbitales, ahora vamos a ver qué forma tienen, a esos valores se les puso un nombre basado en la historia de la espectroscopía, pero han quedado, y por lo tanto se los comentamos. A los orbitales que tienen L igual a 0, ya vamos a ver qué forma tienen, se los llama orbitales S. A los que tienen L igual a 1 se los llama orbitales P. A los que tienen L igual a 2 se los llama orbitales D. Y a los que tienen L igual a 3 se los llama orbitales F. Bueno, les dije, esto viene de espectroscopía. Esto es por Sharp, de cómo eran las líneas agudas, principal, difusa y fundamental. Bien. Bueno, vamos a ver ahora, nos vamos a tomar un tiempito para ver si se los pego acá para que les quede después en el apunte. Les voy a mostrar, por ejemplo, cómo son algunas de estas funciones. Bien, bueno, ahí están viendo la presentación del átomo de hidrógeno, ¿no? Están viendo las funciones en pantalla. ¿Sí? Sí, se ve, profe. Ok, Sí, se ve. buenísimo. Gracias. Bien, fíjense entonces, ahí tienen separados, bueno, en lugar de T dice P de tita, pero es lo mismo. Tenemos algunos ejemplos de funciones de onda cuando n es 1, L es 0 y ml es 0. Pues cuando n es 2, L es 0, ml es 0, y todas las combinaciones posibles con n1 y n2. Entonces, fíjense, cuando ml es 0, la parte en phi es una constante. ¿Por qué la constante está puesta 1 sobre raíz de 2pi? Para normalizar la función de onda en esa variable. Ahora lo vamos a ver, pero es una constante. ¿Cómo es el polinomio en tita? Cuando L es 0, es una constante. O sea, cuando ML es 0 y L es 0, no hay dependencia ni en tita ni en phi. Y cuando n es 1, la parte radial es simplemente una exponencial negativa. Cuando tengo n igual a 2, L es 0, ML es 0, la parte angular obviamente sigue igual. La parte radial, fíjense que ahora me apareció la exponencial negativa, que el coeficiente de la exponencial es más chico, por lo tanto se extiende más espacialmente, y está multiplicada por un polinomio de grado 1. Bueno, la exponencial siempre le gana a cualquier polinomio, por eso estas funciones se comportan bien hacia el infinito, no divergen, porque la exponencial negativa mata el polinomio a r grandes, y hace que sea de cuadrado integrable. La siguiente, 2, 1, 0, fíjense que al poner L igual a 1 me aparece una dependencia en tita. Y en el último ejemplo de abajo, en el último renglón, cuando tienen L1 y ML más o menos 1, aparece la dependencia en phi y la dependencia en tita cambia de coseno a seno.
Bien, y ahí tenemos otros ejemplos más, hasta los de n igual a 3. Fíjense que para n igual a 3 tengo más multiplicidad, tengo más opciones. Ahí hay mostradas solo algunas, no están las 9. Hay 1, 2, 3, 4, 5 nada más mostradas. Entonces, fíjense, simplemente para que vean cómo aumenta el grado del polinomio en tita cuando aumenta L y cómo aumenta el R cuando aumenta el N. ¿Sí? Fíjense que tengo todos polinomios de grado 2 multiplicados por la exponencial negativa. Bien. Bueno, esto en cuanto a la forma funcional. Ahí tenemos, hay muchas maneras de representar cómo es la distribución de probabilidad de los orbitales del átomo de hidrógeno. No se llaman órbitas sino orbitales porque no son órbitas con una trayectoria definida. Obviamente, recuerden el principio de incertidumbre de Heisenberg, ya no tenemos trayectorias en mecánica cuántica, tenemos distribuciones de probabilidad. Entonces, la primera columna en este gráfico, me gusta más el otro, pero este gráfico lo que tiene en particular es que es un corte, el eje vertical sería el eje Z. Creo que puedo escribir acá arriba. Este eje es el eje Z, y si hacen la revolución alrededor del eje Z, tienen toda la distribución de probabilidad. Y el valor está escrito en un código de colores que, bueno, es más blanco, es más probabilidad, y se va haciendo menor a medida que va pasando hacia el color violeta. Entonces, esta primera columna son los orbitales S. Fíjense que son todos de simetría esférica, todos los orbitales S. Ya sea que tenga n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, tienen todos simetría esférica. Estos orbitales con L igual a 1 son orbitales P. Bueno, no, ojo, presten atención porque ahí los números están chiquititos y no son todos lo mismo. Pero agarro el primero. Este es el eje Z. Y ese orbital, que si hago simetría de revolución, parece una especie de dos peras enganchadas. Bueno, esas son la forma típica de los orbitales P. Este sería el orbital que en química se llama el orbital PZ. Fíjense que si hago simetría de revolución alrededor del eje Z, no obtengo esas dos peras enganchadas por el medio, sino que obtengo una especie de toroide, ¿sí? Una dona, al hacer la simetría de revolución con respecto al eje Z. Bueno, y los demás, imagínenselo como puedan. Ahí tenemos más ordenadito, pero pierdo precisión en cuanto a la distribución de probabilidad. Ahí tengo solo dos valores, naranja y azul. Bueno, la primera fila son los orbitales S, la segunda fila son los orbitales P, la tercera fila son los orbitales P en la otra dirección, en X o en Y, con algún truquito, porque si no, no es una combinación de M1 y -1, hay que combinar dos orbitales para obtener ese que se ve ahí. Bueno, lo que sigue son los orbitales D, con L igual a 2, distintas variantes de orbitales D. Bueno, etc. Y seguramente ustedes, ya varios alumnos me han pasado otros programas donde uno puede ver, creo que después se los subo a la unidad, donde ustedes pueden ver graficadores que les hacen con distintas perspectivas, uno los puede rotar y ver desde distintos ángulos, distintos orbitales. Bueno, este es el comentario del orbital P. Fíjense que uno tiene, este sería el orbital PZ, y esto no da un orbital típico P en X ni en Y, pero uno los puede combinar, y si uno combinara
el psi 2, 1, 1 con el psi 2, 1 menos 1 de alguna manera particular, por ejemplo, multiplicando al segundo por i, y para que me quede normalizado, dividiendo esto por 1 sobre raíz de 2. Si uno agarra esta función de onda, psi, le pongo psi px, uno obtendría, combinando dos donas, recuerden que está la fase ahí metida, daría interferencia negativa en algún lado y positiva en otro, y me quedaría el mismo orbital pz, pero orientado en esta dirección x. Orientado en esta dirección P, supongamos que esa sea la dirección X, que me quede orientado así. Bueno, me quedan de nuevo estas dos bolas, lo mismo del otro lado, pegoteadas como el que está dibujado a la izquierda. Entonces, uno puede obtener el orbital Px y Pi combinando soluciones del 2, 1, 1 y el 2, 1, menos 1. El electrón puede ir a parar a cualquier combinación de esas cosas. Y de hecho uno tiene ejemplos de átomos de distintas cosas, con distintas opciones de configuración. Pero bueno, restringámonos acá al átomo de hidrógeno, después ya llegaremos a la tabla periódica. Bueno, esto lo postergo un poquito, ahora les comento lo de la densidad de probabilidad y seguimos con esta diapositiva. Bueno, paremos un poquito la pelota acá y escribamos qué diferencias y similitudes tenemos con el modelo de Bohr. Profe, ¿ahora se tendría que ver la presentación o no? Ah, gracias. Sí, se tendría que ver mi presentación y no se ve. Ahí está. Gracias. Ahora sí la ven, ¿no? Sí, ahora sí se ve. Deberían. Ok. Bien, entonces, ¿qué diferencias y similitudes tenemos con el modelo de Bohr? Bueno, en principio tenemos los mismos valores de energía. Esa es una similitud. La diferencia es que, bueno, Bohr los obtiene imponiendo una cuantización del impulso angular, que se le ocurrió a él, y en Schrödinger sale de resolver la ecuación diferencial. Lo otro que tenemos es, esta es quizás la más crítica, tenemos orbitales, llamamos orbitales a la distribución de probabilidad del electrón en vez de órbitas. ¿Por qué lo llamamos orbitales? Para deshacernos del concepto que uno tiene incorporado de órbitas con trayectorias definidas, posición y velocidad definidas. Eso teníamos en el modelo de Bohr. Acá no existe eso. Tenemos distribuciones de probabilidad. Otra diferencia que tenemos es, en Schrödinger hay multiplicidad de estados. Multiplicidad de estados. O sea, lo que decimos ahora es varios orbitales, varias funciones de onda, varias distribuciones de probabilidad para un mismo n.
Bueno, otra diferencia que la vamos a ver la clase que viene, el impulso angular nos va a quedar diferente al de Bohr. Esta nos queda pendiente. Y otra cosa que tenemos también diferente es no solo el módulo del impulso angular diferente al de Bohr, sino las direcciones del impulso angular. Nos van a quedar cuantizadas también. Vamos a ver que no puede tener cualquier orientación la dirección del electrón, sino que está cuantizada la orientación del impulso angular. Bueno, esto también pendiente para la clase que viene. Bien, comentemos un poquito de densidad de probabilidad. No nos cambia nada el concepto. Lo único que resaltar acá, que estamos en 3 dimensiones. Bueno, vean que van a ser normalizables. Es decir, lo que les comenté, que están las partes radial multiplicadas por una exponencial negativa. Cuando eso lo eleve al cuadrado, me va a seguir quedando una exponencial negativa. Y las exponenciales negativas son integrables, aunque uno las multiplique por un polinomio. La exponencial negativa mata a los polinomios y eso va a ser integrable. Así que va a ser normalizable. Entonces, la densidad de probabilidad es como antes, pi de RT al cuadrado. Esto es la densidad de probabilidad. Esto va a ser psi conjugado por psi sin conjugar. Y esto va a ser R. Bueno, voy a hacer un poco más prolijo. NLML, NLML, NLML. La densidad de probabilidad de un electrón en un estado particular va a estar dada por esto. Y entonces tengo que agarrar el R sub NL conjugado de R y multiplicarlo por el RNL sin conjugar de R por el T sub LML de tita conjugado por el T sub LML de tita sin conjugar por el phi por el F, perdón, de phi conjugado por el F de phi sin conjugar. Bueno, eso me da la densidad de probabilidad radial. Perdón, eso me da la densidad de probabilidad, que recuerden que es probabilidad. Ahora estoy en 3 dimensiones. Probabilidad por unidad de volumen. Sí, esto es dp. dp a db. Bien. Tengan presente esa única diferencia. Antes teníamos probabilidad por unidad de longitud, ahora tengo probabilidad por unidad de volumen. ¿Cómo normalizo la función de onda? Bueno, igual que antes, la integral en todo el universo, la integral de el módulo de psi, el que sea,
integrado en todo el volumen, en todo el universo, me tiene que dar 1. Bien, recuerden que ahora estamos en 3 dimensiones, así que esto es una integral triple. Entonces, ¿cómo es el diferencial de volumen en coordenadas esféricas? Coordenadas cartesianas en una paponia, porque el diferencial de volumen es de x, de y, de z. Uno tiene este cubito, el diferencial de volumen es lado por lado por lado, y los lados son de y, de x y de z. No importa en qué lugar esté, los diferenciales son siempre en las mismas direcciones. Entonces el volumen es el producto de esos 3 diferenciales. En cartesianas, en cambio, un elementito de volumen depende de en qué lugar estoy parado. Y esto que le decía que las direcciones cambian con la posición. Entonces, supongamos que este es mi eje Z, este es mi eje Y, este es mi eje X. Y me paro en un punto por acá. Ahí. Entonces, si cambio el radio, a ver, voy a tratar de hacerlo con la perspectiva. Bueno, imagínense que esto es chiquitito, ¿no? Lo hago grande para que se vean en el dibujo. Pero uno tiene incrementos angulares, tiene incrementos en R. El incremento en R es sencillo. Esto es el delta R. Es este lado. Recuerden que el ángulo este es θ, y si hago la proyección, supónganse que me quede la proyección ahí atrás, lo bajo hasta el plano XY, esto, vamos a hacerlo de otro color. Este es el ángulo φ, si bajo el otro, me queda un poquitito corrido, entonces esta diferencia es lo que varió el ángulo φ. Y entre, bueno, si agarro el de adelante, entre este ángulo de este y el de abajo, esto es el diferencial θ, lo que varió el ángulo θ. Entonces, ¿cómo son los lados? Esos son ángulos los que dibujé. ¿Cómo serían los valores de los lados? Los valores de los lados serían esta proyección de acá abajo, es proyecto el radio, este radio en el plano es R seno de θ, y el arco es R seno de θ de φ. Y en cambio este es R de θ. Así que tenemos, los 3 lados serían R de θ, dr y R seno θ diferencial φ. Este de ahí. Así que tenemos
el diferencial de volumen sería el producto de los tres lados de ese elementito que hagámoslo todo lo chiquitito que queremos. Entonces me va a quedar R cuadrado seno de tita por dr de tita de phi, que es el producto de esos tres lados que tenemos dibujados ahí. Bueno, a esto lo llamaban el laplaciano de la transformación, perdón, el jacobiano de la transformación. ¿Sí? Pero fíjense que no es solo el producto de los diferenciales, tengo que tener en cuenta el volumen. Acá las variables no son longitudes, entonces hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces, ¿cómo me quedaría la integral anterior, esta, de la normalización, ahora en las coordenadas? Integrada en las coordenadas, ¿cómo sería la normalización? Bueno, tengo que integrar R, tengo que integrar θ, tengo que integrar phi. Phi va entre 0 y 2pi. O sea, tengo que dar toda la vuelta en el plano XY. Θ va entre 0 y pi. Y R va entre 0 e infinito. Bueno, y tengo que integrar R sub NL módulo al cuadrado, que depende de R, más T de L ML, que depende de θ al cuadrado, más no, por F el módulo, que depende de ML y de phi al cuadrado, por el diferencial de volumen, que es R cuadrado seno θ de R de θ de phi. Toda esa integral me debería dar 1. Bueno, fíjense que es totalmente separable. Entonces, la dependencia de cada uno, de cada función separada, R, T y F, se eligen de manera tal que me queden normalizadas cada una. A ver, podría elegirlo de otra manera, obviamente. Bueno, la integral de θ de T por seno de θ, diferencial θ, por la integral en phi diferencial phi, todo esto me tiene que dar 1. Bueno, yo podría elegir, por ejemplo, que la primera integral me dé 1/8, que la segunda me dé 8 y la tercera me dé 1. O que la primera me dé 2, la primera me dé 5 y la tercera me dé 1/10. Bueno, el producto me va a dar 1, pero se elige por simplicidad de la vida que cada una de estas esté normalizada. O sea, que la R esté normalizada, que la T esté normalizada y que la F esté normalizada. O sea, que esto valga 1, se pide que esto valga 1 y se pide que esto valga 1. De nuevo, uno podría elegir otra cosa, pero esto es lo más sensato que uno puede hacer. Bien. Entonces, una de estas descomposiciones es particularmente importante porque me dice qué tan lejos está el electrón del núcleo, que es la distribución radial, la primera de esas integrales. Entonces, si yo me fijo esto tiene unidades de probabilidad por unidad de longitud, y lo que me está diciendo es probabilidad por unidad de longitud en la dirección radial. Entonces, esa cantidad va a ser particularmente importante y la vamos a llamar densidad de probabilidad
radial. Vamos a anotar como antes en cursiva, P sub R, que no es otra cosa que la probabilidad por unidad de longitud en la dirección radial, eso es de P a de R, y la vamos a poder escribir como R sub N L módulo al cuadrado por R cuadrado, pero a veces como no nos dan de manera separada la función R sub NL, entonces una manera de calcularla es simplemente integrar θ, integrar phi, integrar la función de onda completa, porque yo no necesariamente me la van a dar descompuesta en la parte radial, θ y phi, cada una normalizada, me van a dar todo el paquete junto. Bueno, pero si me dan todo el paquete junto, integro en θ y en phi la función de onda por el diferencial de volumen sin la parte radial, sin el dr, que es como que lo estaría pasando dividiendo, y me queda la probabilidad por unidad de longitud en la dirección radial. Bien, entonces esta cantidad va a ser particularmente importante. Nos va a dar una pista de qué pasa cuando armemos con los dedos la tabla periódica. Entonces, tengámosla presente. Les puedo dar un ejemplito, ahora lo vemos. Con eso terminaría la clase, pero antes les quiero mostrar esto de la densidad de probabilidad radial. Así que voy a dejar de compartir esto. Y les voy a compartir lo que estábamos viendo antes. Bien, están viendo ahí unas funciones, ¿no? Unos gráficos de funciones. ¿Lo están viendo en la pantalla? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, vamos a la de arriba. Ahí lo que tienen dibujado no es la función de onda, sino, como dice el título, la densidad de probabilidad radial. ¿Sí? Está dibujado el R cuadrado por el R sub NLDR al cuadrado. Entonces, el primer gráfico me da eso. Fíjense cómo este valor, a ver si lo puedo escribir arriba, este valor es 1, y esto está en unidades de A sub 0. ¿Sí? Esto es R en unidades de A sub 0. O sea, 1 a sub 0, 5 a sub 0, 10 a sub 0 tienen etiquetados ahí. Entonces, fíjense que no tengo el electrón en una órbita definida, sino que tengo una distribución radial de probabilidad. Es más probable que esté en R igual al radio de Bohr, pero tengo una distribución de probabilidad. Está extendido en el volumen, imaginen esto en 3D, está extendido en el volumen con esa distribución de probabilidad. La siguiente corresponden a n igual a 2, estas dos. Corresponden a n igual a 2. Y fíjense que hay una diferencia notable en la distribución de probabilidad radial.
Una tiene un máximo más lejos, otra tiene un máximo más cerca. Sin embargo, la energía es la misma, ¿sí? Esas distribuciones son tales que la energía de la partícula es la misma, corresponde al nivel 2 del átomo de hidrógeno. Y lo mismo pasa para n igual a 3. Tengo distintas distribuciones de probabilidad radial. Fíjense que esta coincide el máximo con 4 a sub 0, que es el radio de Bohr de la órbita 2, en el modelo de Bohr, pero acá una coincide y la otra no. Y lo mismo pasa con el nivel 3. Acá tengo 9 a sub 0, que coincide con la tercera órbita de Bohr, el radio de la tercera órbita de Bohr, pero las otras dos distribuciones de ese nivel de energía no coinciden su máximo con la distribución con el radio de Bohr de esa órbita. Bien, y lo que quiero que noten es esta característica. Fíjense cómo cerca del origen, y esto es bien cerquita del origen, yo tengo una distribución de probabilidad que tiene más presencia cerca del núcleo, la de arriba, y menos presencia cerca del núcleo, la de abajo. Bueno, eso nos va a dar una pista de cómo se van a ir acomodando los electrones cuando ponga más de un electrón. Lo vamos a discutir la clase que viene, o la otra. Fíjense que el L igual a 0 pasa más tiempo cerca del núcleo que más tiempo fuera, pasa más tiempo, es incorrecto. Tiene más probabilidad de estar cerca del núcleo, pero su distribución de probabilidad después tiene su máximo más alejado del núcleo. En cambio, cerca del núcleo, el L igual a 1 tiene menos chance de estar cerca, pero después toda la distribución de probabilidad en promedio está más cerca que la otra. Bueno, ese tipo de cosas, ténganlas presentes. Simplemente lo vamos a usar un poquito como argumento cualitativo a partir de la clase que viene. Bueno, esto lo vamos a ver la clase que viene, así que lo dejo pendiente. Bien, y hago un ejemplito para cerrar, que ahora es 10:54. Para cerrar esto de la densidad de probabilidad radial, supongamos que tengo esta función de onda. Bueno, la del estado fundamental de más baja energía del átomo de hidrógeno. N1, L0, M0. Esta función de onda, por tener L0 y M0, no tiene dependencia angular. Ni en θ ni en φ. Bien, esta es la función de onda. Ahora, ¿cuál es el RNL? ¿Cuál es el TLML? ¿Y cuál es el F-ML? Porque no está normalizada, no está separada, está normalizada, perdón, o sea, esta ya es la función de onda normalizada, pero no está escrita normalizada por variable. Si yo la quisiera escribir normalizada por variable, tendría que escribirla así. Uno sobre raíz de 2pi por 1 sobre raíz de 2 por 2 sobre a sub 0 al cubo, perdón, a 3 medios, por e a la menos r sobre a sub 0. Bueno, esto es lo mismo que está escrito arriba, ustedes pueden comprobarlo, pero ahora la tenemos normalizada. Esto es el F sub 0 de phi.
Esto es el T sub 0, 0 de tita. Y esto es el R1, 0 de R. Entonces, ¿cuál es la densidad de probabilidad radial? Opción 1, opción 2. Es la misma expresión escrita de manera levemente distinta. Entonces, ¿cuál es la densidad de probabilidad radial? Si tengo la opción 2, es inmediato. La densidad de probabilidad radial no es otra cosa que el R sub NL. Bueno, lo escribo para que quede más prolijo. Es el módulo de R sub NL al cuadrado por R cuadrado. ¿Sí? Esta era nuestra definición de densidad de probabilidad radial. Bueno, pero como ya tengo separado ahí arriba y normalizado en cada una de las componentes, esto no es otra cosa que 2 sobre, bueno, escribo explícitamente y me ahorro tiempo. 4 es 2 al cuadrado, 4 sobre A sub 0 a la 3 medios al cuadrado es A sub 0 al cubo, por E a la menos R, perdón, E a la menos 2R sobre sub 0. Todo por R cuadrado. Bien, y esta es la densidad de probabilidad radial. Fíjense las unidades. ¿Qué unidades tiene eso? La exponencial no tiene unidades. R cuadrado tiene unidades de longitud al cuadrado. Y A sub 0 tiene unidades de longitud al cubo, me queda longitud al cubo. Cuando se me cancelan las unidades, me queda algo sobre longitud. Y eso está bien, porque es probabilidad por unidad de longitud en la dirección del radio. Bueno, y si agarrara la 1, no tuviera expresada la solución como la tengo expresada de la forma 2, bueno, ahí no me queda otra que integrar, que dijimos, integro el módulo de la función de onda al cuadrado en el volumen, en el diferencial de volumen, perdón, R cuadrado seno tita de tita de phi, e integro la parte angular. Bien, y al integrar la parte angular me queda la dependencia radial solamente. Y como tengo la forma de hacerlo porque tengo la dependencia funcional de la onda, bueno, hacemos esta integral. Ahí tengo el R, 1 sobre pi, vamos a escribirlo directamente, tita phi, 1 sobre raíz de pi al cuadrado, 1 sobre pi, me queda la sub 0 al cubo, ¿y qué más teníamos? La exponencial. Bueno, acá 2R por sub 0. Por R cuadrado, seno tita de tita de phi. Bueno, fíjense que nada depende de tita y de phi, o sea que todo eso sale fuera de la integral. Y me queda la integral del seno de tita y la integral de 1. Bueno, estas dos integrales son inmediatas. Esto me da 2. No, la integral del seno es el coseno entre pi y 0, eso me da 2, hagan la cuenta. Y esta integral me da 1, bueno, por 2pi, 2pi. Así que esto me queda 4pi dividido pi, me queda 4 r cuadrado
igual a menos 2R sobre A sub C. Bueno, lo mismo que teníamos acá. Bueno, obviamente es la misma cuenta, así que me va a dar lo mismo. Pero un caso es si ya me la dan separada, y el otro caso es si no me la dan separada, yo no sé cuánto tengo que poner en cada una de las partes, bueno, no importa, integro en θ y en φ, me da la densidad de probabilidad radial. Bueno, fíjense que me quedó igual que antes. Bueno, radio medio y radio más probable. Bueno, acá nada nuevo, simplemente lo escribo para que les quede a ustedes y acá cerramos la clase. El radio medio de un orbital lo voy a calcular, bueno, promediando los radios. ¿Y cómo promedio los radios? Multiplico el radio por la probabilidad de que tenga ese radio. E integro sobre todos los radios. Bueno, eso me va a dar el radio más probable. Eso me va a dar el radio promedio. Estoy diciendo cualquier verdura. Radio medio. ¿Y cómo es el radio más probable? Es el radio donde es máxima la probabilidad. Donde es máxima la densidad de probabilidad radial, para ser preciso. ¿Cómo obtengo el máximo de una función? Bueno, eso ya lo saben bien. De análisis 1. Derivo igual a 0 y me fijo que efectivamente sea un máximo. En el caso del ejemplo anterior, hagan la cuenta, háganla ustedes y compruébenlo. El radio medio es 3 medios de sub 0, eso es lo que me dio a mí. Y el radio más probable es A sub 0. Esto, tarea para el hogar. Bueno, para el hogar, todo es en el hogar, desde marzo es todo en el hogar. Verificar. Ahí me preguntan, ¿no faltó la sub 0 al cubo? ¿En qué lugar? A ver. Sí, acá me lo comí. Gracias. A sub 0 al cubo. A sub 0 al cubo. Sí, si no, no eran iguales.